La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Vamos a comenzar a dar comienzo hoy a una nueva saga que va a tratar sobre el tema del monaquismo o monasticismo. ¿Por qué nos abocamos a este tema? Bueno, por varias razones. Una de ellas es que dentro de poco tengo que hacer una ponencia sobre la historia del monacato, así que viene bien ir trabajando el tema. Por otro lado, pienso que es una de las ideas básicas del ser humano. Tenemos esa noción de que estamos aquí en el mundo, en un mundo complejo, en un mundo difícil, y tenemos la idea de que en algún sentido tenemos que sustraernos al lío de la vida cotidiana. Algunos lo hacen yéndose de vacaciones, otros lo hacen buscando privacidad, viendo una película, aislarse me refiero. Otros lo hacen, saliendo a caminar, generándose un hobby que les permita ese despegue. Tenemos la sensación de cierta como contaminación del ambiente, es decir, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy verdaderamente más allá de las ideas de los demás? ¿Soy algo más allá de lo social? ¿No? Entonces, toda persona que ha estado mucho con sus amigos también busca luego ciertos momentos de soledad para encontrarse con lo que realmente a esa persona le gusta hacer. Entonces, si eso lo llevamos a un plano más grande, a la vida entera y a nuestra relación con el mundo, ¿no? o por lo menos con lo que entendemos por mundo, es decir, todo lo que vivenciamos. Hay cierta corriente que dice que hay que sustraerse a eso para encontrar justamente el sustrato, justamente lo que está detrás, el silencio. Entonces aparece la meditación, que es un intento de disminuir el ruido de la mente, que es como si uno dijera disminuyo mi vida social para así poder encontrarme con mi vida interior. Una vida interior que quién sabe, quizá no tiene que ver conmigo como entidad con nombre y apellido, sino con un yo trascendente, un yo que no tiene tanta distinción como el yo social. Entonces, el monaquismo, que proviene de una palabra griega monajos o monajos, no sé dónde va el acento,
tiene que ver con eso, con monos, uno, aislarse, individualizarse, con la mónada, por ejemplo, de Leibniz, ¿no? Leibniz, este filósofo alemán, tenía esta teoría en su libro de la monadología, donde él habla de que todo ser humano en realidad es una mónada, es una entidad como una especie de, imaginemos, uvas en un racimo, unidas solamente por el sarmiento, con la parra, ¿no? con la planta de uvas, pero no directamente una uva con la otra. Como que cada uva tiene una especie de pared opaca que le impide ver a las demás. Entonces, durante toda la vida, cada una de estas uvas o mónadas, en realidad se está mirando siempre a sí misma. Todo lo que ve es, o todas las personas que cree encontrar, en realidad son una expresión propia, son algo que sale de sí, no son verdaderamente la otra uva. A la otra uva no se la puede ver. Pero como todo está unido por el sarmiento con esa base, en términos teológicos, ese sarmiento, esa base, esa parra, esa planta de uva sería Dios, y cada una de las uvas sería la entidad viviente, el alma o como usted le quiera llamar. Entonces, la propuesta de Leibniz es que si nos remitimos a la pregunta del ser, la que proponía Heidegger también, ¿quién soy? Como el Atma Vichara de Ramana Maharshi, ¿quién soy yo? Bueno, es una pregunta que nos remite a la parra, a la planta de la uva, ¿no? Y decía Leibniz que la única manera de conectarse con las demás uvas o mónadas es a través del sarmiento, a través de la planta misma. Porque la planta es el nexo realmente, es la fuente de toda la experiencia de cada una de las uvas. Entonces, si yo verdaderamente quiero tomar contacto con la uva vecina, como no puedo hacerlo directamente, porque lo único que veo son expresiones de mi propio ser, en forma de los demás, entre comillas, que tampoco es mi ser es el ser de la planta en realidad. Entonces dice él que tomando contacto con esa esencia, tomamos contacto con todas las demás uvas. Y de ahí viene la idea cristiana también de dar la vida por el prójimo. Quien pierde su vida la ganará o la salvará, y quien intenta salvarla la perderá, los últimos serán los primeros, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que sufran. Esa idea del monje, esa idea de ir a disminuir la cacofonía del ruido de la vida cotidiana, disminuir la multiplicidad que nos hace olvidar a la fuente, ¿no? Como quien tiene una radio encendida o una televisión mucho tiempo y cuando la apaga dice, suspira y dice, ahora sí, ¿no? Ahora sí me veo a mí mismo, ahora sí sé quién soy. Esa cacofonía me estaba distrayendo, ¿no? Distraer. Entonces, el monacato, que es lo que vamos a explorar, es este intento humano de sistematizar, a veces con una regla monástica, también mediante hábitos, no solo hábitos en el sentido de ropas o ropajes, sino hábitos en el sentido de habitar, en el sentido de habituarse, en el sentido de generar, como cuando uno dice, tengo el hábito de fumar, tengo el hábito de comer dulces. Bueno, es un hábito, o el hábito de hacer deportes. Entonces, vamos a explorar a lo largo de la historia, en este caso el monacato cristiano, porque es el que tenemos más cerca, y vamos a ver cómo el ser humano a lo largo de los siglos hasta el día de hoy ha trabajado esta idea del apartarse, ¿no? del buscar una identidad en el silencio, una identidad en el recogimiento. Y no nos referimos solamente al monje que se va a la montaña solo, porque sabemos que la cacofonía lo puede acompañar en su mente, sino al verdadero retiro, a ese intento de hacer un retiro interior. Entonces, el texto que vamos a trabajar proviene básicamente de Wikipedia, o sea que no es nada extraordinario, es accesible, pero lo que vamos a hacer es reflexionar acerca de él.
Comienza diciendo: el monacato cristiano hace referencia a la vida de un determinado número de fieles de las diferentes denominaciones cristianas, caracterizada por la separación, sea radical o más o menos radical, del mundo. O sea, todos los monjes tienen en común la separación del mundo. La raíz del concepto del monacato deriva del griego monos o monajos, que significa solo, ya que en sus orígenes el monacato nació con la idea de la soledad o aislamiento de los eremitas en el desierto. Esta experiencia del eremita fue evolucionando en diferentes formas de vida, no todas necesariamente en la radical opción de la soledad del desierto. Es decir, el monje no es solamente, como decimos, el que se va en soledad completa a una ermita en el medio de la nada. El monje a veces vive de otras maneras. Por ejemplo, el anacoretismo. El anacoretismo es estas comunidades religiosas que permiten que uno encuentre una vida aislada, pero en grupo, ¿no? Es como si hubiera un monasterio central, pero tuviera casitas donde uno puede estar alejado de los otros monjes, pero a la vez saber que forma parte de un grupo, que el abastecimiento de comida viene del mismo sitio, que se reúnen tal día para rezar. Por ejemplo, como pasa con la Orden de los Cartujos. Estos monjes que se visten de blanco con su capucha puntiaguda, la Orden de San Bruno, es una orden, además de muy dura, es una orden donde cada uno de los monjes vive en casitas literales, de 2 pisos o 3 pisos o plantas, donde tiene su tallercito para trabajar madera o metales, haciendo muebles, por ejemplo. Ellos hacen los propios muebles de sus casitas. Tienen su oratorio, que es una especie de construcción compleja que permite estar arrodillado un rato, estar sentado otro rato, estar de pie, arrodillado también en el suelo, me refiero al estilo zen, o arrodillado al estilo también reclinatorio de estos cristianos. Entonces, de esa forma, el monje va alternando posiciones para no cansarse y poder estar mucho rato en oración. Estos monjes viven en conjunto, pero no se ven básicamente. Se ven solamente una vez por semana, por ejemplo, y muy poquito tiempo. El resto del tiempo saben que los demás están por ahí, pero no toman contacto directo con los demás, con los compañeros. Se pasan la comida básicamente por un hueco, ¿no? El cocinero va entregando la comida a cada uno sin dejarse ver, y de esa manera mantienen ese aislamiento. Esto es de por vida y a uno le puede parecer una locura. Alguno dirá, esto es como estar en la cárcel. Pero bueno, entendamos que el monaquismo como acto interior puede verse reflejado de muchas maneras exteriormente. Entonces tenemos la soledad del eremita, porque eremos significa desierto. El eremita que vive solo, el tipo ese que vive solo en la montaña, con sus propias reglas, que no ve a nadie, ese es el ermitaño. Por otro lado, el anacoreta es como los de San Bruno, ya dijimos, ¿no? En grupo, que viven alrededor de un centro aglutinante. Y luego está el cenobitismo, que viene de koinos, ¿no? Que es una palabra que mezcla koinos y bios, ¿no? Cenobitismo. Bios, vida, koinos, grupo. Entonces, vida grupal. Son, por ejemplo, los benedictinos, los cistercienses, y toda orden monástica, inclusive seguramente muchos de frailes, que viven en conjunto, hacen vida de comunidad, se ayudan mutuamente. Esta última, el cenobitismo, que agrega la característica de la vida en comunidad, se hace sin perder el elemento de la vida monástica, o sea, la separación del mundo o de la sociedad. Fíjese que normalmente en el cristianismo, para que algo se entienda como monástico, tiene que haber algunos votos de por medio. Votos como obediencia a una autoridad, que suele ser el abad, castidad también. La castidad no solamente es la castidad sexual, es decir, la privación de relaciones sexuales,
sino también la privación de deseos por otras cosas. Por ejemplo, obviamente ser casto significa no andar comiendo chocolate todos los días, ser magro y austero en la alimentación, en la vestimenta, en un montón de cosas. Entonces, castidad, obediencia, muchas veces voto de permanencia, que significa que uno promete quedarse en el mismo monasterio toda su vida. O sea, no andar pululando de un monasterio al otro. Donde entraste, ahí te quedás. Castidad, obediencia, y pobreza. Pobreza significa no poseer cosas propias. Todo esto nos suena brutal, nos suena radical, pero el fin de todo esto es disminuir la complejidad. La propuesta original, el postulado original es, si hay una cacofonía proveniente de la multiplicidad, todos nos quejamos de lo mismo, decimos, tengo muchas cosas en mi vida, me abruman las responsabilidades, tengo 1000 compromisos, mi cabeza no para, ¿no? Todo el tiempo estoy hablando con la gente, discutiendo, resolviendo problemas, llego a casa y sigo viendo la tele, es un lío mi cabeza. Entonces, la multiplicidad nos agobia. El monacato, más allá de meterse en un monasterio cristiano y hacer votos permanentes, se trata de un compromiso con la disminución de la multiplicidad, ¿no? Entonces usted puede hacer como una especie de arco iris ahí de profundidad o de intensidad y puede convertirse en lo intenso del monacato, no sé, cartujo, pero también puede convertirse en estar simplemente disminuyendo un poco el lío de su vida. Y hay gente que prefiere comenzar a llevar hábitos, justamente, como el hábito que hace al monje, o no hace según el caso, hábitos de conducta, como por ejemplo escuchar música más tranquila, ir a un grupo de meditación, cosas que vayan disminuyendo el ruido. Porque, como digo, tenemos la sensación de fondo de que detrás de todo el ruido hay algo. Hay un algo que se nos escapa. Es esa sensación de lo no dado, de lo que no está ahí. Entonces, es lo que decía Heidegger de la pregunta por el ser. Preguntarse, ¿quién soy yo? ¿No? Es decir, todo este lío, ¿soy yo? No, acá no me encuentro. ¿Dónde estoy entonces? Y ahí surge la idea de la austeridad y la privación, que hoy en día tienen muy mala publicidad, porque son entendidas como una represión. Dice, al cristiano que practica el monacato se le llama monje o monja, y el lugar donde habita, si es en completa soledad, se llama ermita o también yermo, ¿no? Yermo. Los camaldulenses, por ejemplo, le llaman el yermo. O si es en comunidad, se le suele llamar monasterio. Entonces los monjes se dividen en varias clases, pueden ser eremitas, que viven en el desierto, anacoretas, que practican la vida solitaria, pero no necesariamente en el desierto, como ya dijimos, los cartujos, también reclusos, esos son otro tipo, porque fíjese el arco iris de opciones que hay. Reclusos que viven en una celda, así se le llama, celda es la misma raíz de célula también, cuya comunicación con el exterior se da solo a través de una ventanilla, ¿no? Entonces, eso puede ser como, por ejemplo, los cartujos. Y cenobitas que viven en comunidad. Después existen monasterios mixtos también, donde se puede practicar uno u otro estilo de monacato. Es decir, hay lugares donde en el mismo monasterio hay algunos que eligen vivir vida eremítica y otros que eligen vivir vidas comunitarias, cenobíticas. Por ejemplo, en el monasterio de Batuecas, donde yo entrevisté al padre Ramón, lugar a donde yo suelo ir y que mi esposa se ha vuelto muy, muy afecta también a visitarlo. En ese monasterio, que se llama justamente el desierto de Batuecas, ¿no? Batuecas es la zona y es un desierto, porque entre las fundaciones que hizo Teresa de Ávila, fundó este lugar como un lugar donde los frailes, porque en este caso estamos hablando de carmelitas, que no son monjes, frailes es una denominación que viene de frater, de hermano menor, así se querían denominar los frailes,
no como palabra mayor, como monje, que eran más serios, más benedictinos, sino como frailes, hermanitos. Una idea muy relacionada con San Francisco de Asís, que él le llamaba los hermanos menores, frailes, frater. Y bueno, Teresa dijo, vamos a crear, además de todas las fundaciones, vamos a crear, de conventos y demás, vamos a crear un desierto, un lugar donde la gente, los monjes, los frailes, puedan ir a hacer sus retiros o bien tener la oportunidad de vivir en la montaña en una ermita. Entonces, en Batuecas hay ermitas. Muchas ya están destruidas porque el tiempo y el deterioro y la falta de dinero para arreglarlas ha hecho que se desmoronen los techos y demás. Pero otras siguen en pie. Hay 2 que están funcionales. Y bueno, uno cuando va a hacer un retiro a Batuecas, si quiere, pide la ermita, una ermita. Y eso equivale a que uno va a estar el tiempo que esté, supóngase una semana o 10 días, viviendo en esa ermita. Lo proveen a uno de leña para que caliente la comida y otras cosas. Normalmente se va a buscar la comida al monasterio, pero los ermitaños que vivían ahí, y hay relatos de hecho en libros, vivían, le aseguro, con nada. Vivían expuestos a las inclemencias de los alrededores, que era muy frío en invierno y caluroso en verano. A los animales, porque hay jabalíes y otros animales salvajes, serpientes también, y comiendo una dieta muy frugal de legumbres, pan, muy poca carne, sencillamente porque era un privilegio y además por el costo y por el placer también. Entonces los monjes y frailes normalmente tendían a ser generalmente vegetarianos, salvo ocasiones especiales, donde se comía carne casi como para festejar algo especial, ¿no? Los términos relativos al monacato como monje, monja y monasterio se han extendido erróneamente para significar el estado religioso de otras vidas consagradas. Por ejemplo, los miembros de órdenes y congregaciones religiosas no monásticas. Uno le dice monjes, por ejemplo, a los carmelitas, que no son monjes, son frailes. Los dominicos son frailes, los franciscanos son frailes. Pero uno los ve con la capucha y con la vestimenta, con el hábito, y uno dice son monjes. Los orígenes del monacato. A lo largo de los siglos se ha discutido si el monacato cristiano, porque esto es crucial, es una institución que ahonda sus raíces en la predicación de Jesús de Nazaret. O sea, el tema es, ¿esto Jesús lo quería, lo propuso, lo alentaba, o Jesús no tenía nada que ver con esta idea y se la inventaron después los cristianos que siguieron porque se les ocurrió o porque tuvieron influencias griegas, por ejemplo, o egipcias, sobre todo, que los egipcios tenían esas famosas casas de la vida, ¿no?, que cuenta el Corpus Hermeticum, donde iban a hacer sus retiros. Los propios griegos también iban a los sitios de los cultos mistéricos, como el Eleusis, y ahí hacían una suerte de retiro, ¿no?, para tomar contacto con la deidad. Dice, está la duda si venía de Jesús y de la comunidad apostólica original, los apóstoles, o es de origen pagano y se cristianizó. O también si fue transportado de las religiones más antiguas y que claramente tenían formas de vida monástica ya establecidas, como decimos, como los egipcios, por ejemplo, los hindúes también. Muchas han sido las argumentaciones en favor o en contra de lo propiamente cristiano de una institución que presenta paralelismos e incluso semejanzas bien afirmadas con otras religiones o filosofías. A mediados del siglo XX, prácticamente esta controversia entre los historiadores o autores de las denominaciones cristianas antiguas han cesado. Dice, a ver qué decían los autores de la iglesia primitiva, qué opinaban, vamos a ver. La antigua literatura monástica daba por descontado que el monacato era una institución de Jesús o por lo menos que surgió en tiempo de los apóstoles. O sea, los antiguos pensaban esto es algo que Jesús o lo dijo, o lo sugirió, o los apóstoles iniciales lo fomentaron. Entre ellos, quien se encontraba Eusebio de Cesarea, que escribió la historia eclesiástica, e identificó a los terapeutas descritos por Filón de Alejandría en su De Vita Contemplativa
con los hombres apostólicos del Nuevo Testamento, a quienes reconocía además como predecesores de los anacoretas y cenobitas de su tiempo. Filón de Alejandría era un escritor judío, pero judío de la diáspora, que hizo toda una obra de interpretación alegórica de la Biblia, basándose en que notó que los griegos tenían una manera de interpretar sus mitos descabellados, o sea, mito como todo mito, muy profunda. Y entonces él dijo, tengo que hacer lo mismo con la Biblia. Él vivió en el 45 más o menos, entre el 15 y el 45, 15 antes de Cristo y 45 después de Cristo. Así que su obra fue como genial, porque que en algún momento ya la trataremos, porque fue como la predecesora de una nueva forma de interpretar la Biblia, ¿no? Se podía interpretar ahora como que de repente el diluvio o qué sé yo, cualquier evento, no sé, la caída de los muros de Jericó, no era algo literal, sino que tenía un significado simbólico. Entonces él habló también de unos ciertos judíos llamados los terapeutas, ¿no? Y Eusebio de Cesarea conectó las dos cosas y dijo, los terapeutas de los que habló Filón en realidad eran los hombres apostólicos del Nuevo Testamento. La historiografía actual demuestra que Eusebio se equivocó al identificar una cosa con la otra. No eran lo mismo. Las ideas de Eusebio fueron aceptadas por otros autores, como siempre pasa, que se ocuparon de los orígenes de la vida monástica cristiana. Entre otros, San Jerónimo, Epifanio de Salamina, se los digo por si usted los conoce o son vecinos suyos, Sosomeno y el famoso pseudo Dionisio Areopagita, que es un tipo colosal porque en realidad fue el gran engaño de la escuela neoplatónica, que les metió un caballo de Troya, un verdadero troyano a los cristianos, haciéndoles creer que este Dionisio Areopagita y su escrito provenían del Dionisio Areopagita al que convirtió Pablo de Tarso en su visita a Grecia, cuando en realidad era mentira, era un texto mucho posterior, muy posterior. Y ese texto fue el que generó toda la posibilidad del cristianismo de estructurar una filosofía con la cual pudiera hacer frente a las filosofías de su época. En realidad les metieron neoplatonismo dentro y por eso el cristianismo hoy en gran medida es neoplatónico. Bueno, Jerónimo en su obra De Viris Illustribus, ¿no? O Illustribus, es más explícito que Eusebio en identificar a los monjes de su tiempo con los hombres apostólicos de los hechos de los apóstoles. Luego viene Casiano, un tipo muy interesante y muy crucial para el cristianismo. Juan Casiano, era un rumano, ya le digo, de la época, vivió entre el 360 365, ahí por esa época vivió, era sacerdote, asceta y padre de la iglesia. Nació en Rumanía y bueno, lo que hizo fue visitar Oriente porque no le satisfacía lo que encontraba en Occidente y dijo, quiero recoger las fuentes del cristianismo. Imagínese, 360 después de Cristo, ya había ocurrido el concilio de Nicea, ya había sido aceptado el cristianismo. Casiano quería recuperar ese perfume, como siempre queremos, ese perfume del origen, la frescura del origen. Entonces, ya hablaremos de él en algún momento, pero bueno, viajó por Oriente, no le gustó nada de nada, le parecieron todos algunos estafadores, otros hipócritas, otros medios necios, hasta que dio con Evagrio Póntico, un tipo brutal, que fue proscrito luego como hereje por la iglesia del momento, con lo cual Casiano se quedó sin nada. Dijo, ¿y ahora cómo hago para hablar de estas ideas geniales a todo Occidente si no puedo hablar de Evagrio? Porque donde hable de Evagrio me van a prohibir mis obras. Entonces, ¿qué hizo? Cambió el léxico, no habló en términos evagrianos, que eran más que nada griegos, eran filosóficos, neoplatónicos también. Lo que hizo fue hablar más que nada con términos latinos y cambió todo
y le encantó Occidente, y todo el monaquismo occidental es gracias a Casiano. De hecho, todavía en los monasterios, a la hora de comer, se suelen leer las famosas colaciones de Casiano, las instituciones de Casiano. Colaciones significa diálogos, así que resultó un genio, como siempre pasa. Si no te aceptan lo que vas a decir, decilo de otra manera, más disfrazado, y les va a encantar. Es como el cuento de los monos y las bananas, que los monos se quejaban en el zoológico de que por la mañana les daban solo 3 bananas y por la tarde 4, por ejemplo, y entonces, o 5, y entonces el cuidador, que era muy inteligente, les dijo: vale, si se quejan de que les doy solamente 3 bananas por la mañana y 5 por la tarde, vamos a premiarlos, y desde ahora les voy a dar 5 bananas por la mañana y 3 por la tarde. O sea, se los invirtió nada más, y los monos estaban súper felices. Así también pasó con Casiano, que engañó a Occidente, pero bueno, con buena intención. Casiano depende también de lo que dijo Eusebio a la hora de explicar el origen de la vida monástica. Tengan en cuenta que muchas veces, como todos, nos basamos en investigaciones de otros, y bueno, puede que esas investigaciones estén mal encaminadas, lo cual no hace a la esencia de lo que transmitimos, pero bueno, a veces se van descubriendo más adelante errores. Sin embargo, el autor rumano tiene 2 versiones diferentes, una llamada alejandrina y otra jerosolimitana. Vamos a avanzar un poco. Dice: aunque es anacrónico identificar la primera comunidad cristiana con los monjes de la época de Casiano, lo cierto es que estos pretendían a todos los efectos vivir con austeridad y el modelo del cristianismo, con la austeridad y el modelo del cristianismo apostólico. O sea, es verdad, los primeros apóstoles pretendían un nivel de pureza grande. Acuérdense que ellos creían en la inminente venida de Jesús, en la parusía. Pablo hablaba básicamente de días, ¿no? Como diciendo: prepárense porque ya viene. Tenía la idea de que había que convertir, como si Dios estuviera esperando un número, como si Dios estuviera esperando que convirtieran algunos más, y cuando llegara, supóngase, a 2000, listo. Venían los ángeles de Dios, se desataba ahí, bajaba el Mesías y todo. Pero como intentaban convertir judíos y los judíos eran duros, empezaron a convertir gentiles, que eran los paganos que eran simpatizantes del judaísmo. Entonces Pablo empezó a viajar por ciudades paganas intentando convertir gente, cosa que le fue muy bien en muchos casos. Fundó muchas iglesias, pero Jesús no venía. Algo pasaba. Y bueno, después se empezaron a dar cuenta que quizá no se trataba de semanas, sino que se trataba de años, y después era en el milenio, y después era el segundo milenio, y todavía estamos esperándolo. Entonces, en los primeros tiempos había una premura de Pablo de Tarso te decía: no te cases. Si no te casaste, no te cases, aguántatela así porque ya viene, no te compliques la vida. Y si estás casado, seguí casado, no te divorcies porque ya viene. Y si tenés un trabajo, no lo dejes porque no te vuelvas loco cambiando porque ya se acaba. ¿Para qué vas a mejorar? ¿No? Como él decía, los esclavos que respeten a sus amos y los amos que cuiden a sus esclavos, porque dejemos todo como está, decía. No compliquemos las cosas porque ya viene. Es como si uno supiera que se va a morir dentro de una semana. ¿Qué sentido tiene andar, no sé, cambiando de trabajo? Por ello, los historiadores o autores cristianos de los primeros siglos vieron reflejado en los Hechos de los Apóstoles, que es este texto atribuido a Lucas, es un apéndice del Evangelio de Lucas, el modelo de la vida monástica por excelencia. Es decir, uno lee los Hechos de los Apóstoles y está viendo gente que dedica su vida a la obra, ¿no? al Opus Dei, a la obra de Dios. En fin, de estos primeros monjes, Casiano hace derivar la vida cenobítica. Cenobítica, acuérdese, en comunidad. ¿Por qué? Porque los primeros apóstoles vivían en comunidad, lo compartían todo. ¿Se acuerda que los primeros apóstoles compartían sus posesiones? No se quedaban nada para sí. De hecho, hay una historia de un matrimonio que entrega todo en común, pero se queda con 3 cositas. Y Pedro entonces los confronta
y se mueren los dos, como que Dios los mata al instante por no haber compartido todo. Una cosa bastante cruel. En fin, dice, y de esta a los anacoretas, de los que Antonio Abad y Pablo el Ermitaño serían los iniciadores. Estos dos, Antonio Abad, que era el que boxeaba contra los demonios, ¿no?, a puño limpio, y Pablo el Ermitaño fueron en realidad los dos primeros que iniciaron la vida monástica. Entonces, Casiano dice, la cosa viene de los apóstoles y luego los continuadores son Antonio Abad y Pablo el Ermitaño. Casiano comete en esta versión otros dos errores. En primer lugar, los anacoretas vinieron antes de la vida cenobítica, fíjese, y no al contrario. O sea, históricamente se conoce que el vivir en comunidad, como hacían los apóstoles, vino después de la vida anacorética, ¿no?, solitaria. Aunque no todos están de acuerdo con esta opinión. Vamos más adelante. Ahora, ¿qué dicen los autores medievales? En la Edad Media intentaron remontar el origen del monacato al mismo Jesús. Porque claro, había que justificar por qué somos monjes, por qué estamos en este monasterio todos nosotros juntos viviendo este tipo de vida. Y lo tiene que haber dicho Jesús, ¿no?, porque si no, no tiene sentido. Para Bernardo de Claraval fue la figura principal en la creación de lo que se llama la Orden del Císter, ¿no? La Orden del Císter era una revolución de la regla benedictina. Aquí lo tenemos, nacido en 1090, nacido en Borgoña en 1090, en Claraval. Él fue, como digo, el que produjo la ruptura de la orden tuvo que ver también con la organización del Orden del Temple, la famosa Orden Templaria, pero fue el que produjo la revolución del Císter, que fue como un endurecimiento de la regla benedictina, la regla benedictina es como la Biblia de los monjes, ¿no? Es una regla pequeñita, de pocas hojas, que compuso San Benito de Nurcia, y San Benito fue el que generó, como su nombre lo indica, la orden benedictina, que es la orden normativa, es decir, la base de todas las órdenes. Todas miran a San Benito de alguna manera porque él creó una orden muy equilibrada y una regla monástica muy equilibrada, porque otros o bien creaban reglas muy vagas que no definían bien claro las cosas, o eran muy rígidos, por ejemplo, no te dejaban comer nada, si te enfermabas, como diciendo, sonaste. Bueno, San Benito, no, decía, bueno, si un monje está viejo hay que darle otro tipo de comida, si este monje está enfermo hay que cuidarlo, si este tiene más frío que el otro porque su cuerpo es así, bueno, démosle zapatos más abrigados y demás. Entonces esto hizo que la orden de San Benito y su regla fueran como una regla de base para todo. Pero como todo pasa, como siempre sucede, la regla y la orden de San Benito se volvieron tan populares en cierto momento que se corrompieron. Empezaron los monjes a tener cada vez más tierras, más posesiones, y así Bernardo de Claraval fue el que hizo esta revolución del Císter para volver a los orígenes. Por ejemplo, dice, Pedro, dice Bernardo de Claraval, hizo su profesión en nombre de los 12, cuando dijo, he aquí que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Acuérdese cuando Pedro hablaba con Jesús. En este sentido, la comunidad de Jesús, según Bernardo de Claraval, era una comunidad monacal, ¿no? Bernardo decía, bueno, los 12 discípulos eran monjes, porque lo abandonaron todo, familias, acuérdese que Pedro tenía familia, hijos, y el propio Jesús decía, quien abandone madre, hijos, padre, por seguirme a mí, tendrá un lugar en el reino de los cielos. Voy a hacer una pausa momentánea para contarle que nuestro programa, La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo, de manera que si quiere colaborar con el programa para sustentar justamente la compra de bibliografía sobre todo,
y el material que hace al programa en general, puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com. pablojorgeveloso@gmail.com, y según viva dentro o fuera de España, le pasaré la cuenta de PayPal del programa o la cuenta de banco del programa, de manera que a través de ello pueda hacer su aporte, que puede ser pequeñísimo, puede ser mediano o grande. En cualquier caso, siempre va a servir, porque estas bibliografías, en este caso usamos esto de Wikipedia, pero en muchos programas usamos bibliografía realmente costosa y difícil de conseguir. Así que muchas gracias desde ya por ello. Volvemos entonces. Así que Bernardo decía, esto viene de los primeros apóstoles. Entonces hablaban de que la vida monástica era como el estado de perfección, al punto que algunos autores medievales como Gilberto Crispín, que tenía un nombre muy gracioso, aseguraban que nadie se salvaba si no se conformaba al menos en parte a la vida de monje, ¿no? Este pensamiento, al menos en la Iglesia Católica, durará hasta el Concilio Vaticano II. Yo diría que persiste todavía la idea de que, a menos que te dediques un poco, que dediques tiempo, que te apartes un poco del ruido, no hay salvación posible, no hay contacto con lo íntimo. Creo que todas las religiones, todas las aproximaciones, hasta filosóficas, lo entienden así. Es decir, Epicuro, con toda su libertad que a veces se le atribuye, vivía en comunidad y compartía silencio y compartía tranquilidad. Es decir, hay una búsqueda de el mismo Sócrates o Platón con sus escuelas, y también Aristóteles. Bueno, eran gente que buscaban esa reunión con sus compañeros y una búsqueda conjunta, a veces a través del diálogo, a través de prácticas como Pitágoras también. Es decir, siempre el ser humano ha tenido esta idea de si me quedo en lo dado y me dejo llevar por lo masivo, eso me va a comer. Entonces, algunos autores, sin embargo, se alzaron contra la pretensión medieval de colocar el origen del monacato cristiano en la comunidad primitiva, más aún de pretender colocar su fundación en boca de los mismos apóstoles. ¿Quiénes son estos? Bueno, por ejemplo, Jan Hus y Juan Wycliffe. Estos negaban toda fundamentación evangélica. Estos decían, no era así, y apostólica del monacato. Wycliffe, por ejemplo, de 1384, fue el primero que planteó una crítica radical contra la institución del monacato. No solo contra sus pretensiones evangélicas, sino contra su misma estructura. Para el reformador inglés, observar una regla monástica vuelve inepto e inhábil al cristiano a la hora de cumplir los mandamientos de Dios. Esto lo vemos en toda la escuela luterana, sobre todo el protestantismo y su escuela que nace con Lutero, tienden a pensar que retirarse como monje no tiene sentido, porque la vida debe vivirse en sociedad. Y alegan que el mismo Jesús vivía así. O sea, Jesús vivía de fiesta en fiesta, básicamente. Que las bodas de Caná, que ir a comer a la casa de a comer a la casa del otro. Era todo así. Todo reunión, fiesta, sociedad, mercado, grupo. Aunque Jesús, acuérdese que se retiraba a orar, se pasaba una noche entera orando, pero vivía en sociedad. No estaba casado aparentemente, pero vivía en sociedad. Así que es complejo el tema. Asegura además el amigo Wycliffe que los santos que instituyeron dichas órdenes pecaron con ello, que los monjes y frailes no son de religión cristiana y los trata de diabólicos. Wycliffe afirmaba que la descripción de los consejos evangélicos era obligatoria para todo cristiano, la prescripción. Por lo tanto, no debían existir comunidades élites o de élite que se abrogaran el derecho a sí mismos de ser perfectos y diferentes. O sea, el Wycliffe decía, ¿cómo puede ser que haya gente que se crea superior porque vive dentro de un monasterio mientras nosotros estamos acá remendando zapatos, por ejemplo? Entonces, él decía,
esto tiene que ser igual para todos, ¿no? Todos tenemos que valer igual ante los ojos de Dios. Los musulmanes, por ejemplo, carecen de ideal monástico, los musulmanes ortodoxos, mientras que los sufis, por ejemplo, a veces sí viven en comunidades, tienen sus jerarquías, sus prácticas, siguiendo a un sheikh, mientras que lo ortodoxo del Islam no hay idea de retirarse ni de monje. De hecho, casarse y tener hijos es lo natural, tal como los judíos también. Han Hus, por otro lado, no fue tan radical como Wycliffe a la hora de criticar el monacato. El reformador checo, no chueco, sino checo, no consideraba que las instituciones humanas fueran contrarias a aquellas del Evangelio y en algunas ocasiones llegó a relacionar el ideal monástico con la vida de María. El tipo dijo, a mí me parece que esto se parece a cómo era María. Exaltó incluso el ascetismo y la virginidad como realidades muy cercanas a Cristo. Tengan en cuenta que en el Imperio Romano también había esta idea de la virginidad. Fíjese, las vestales eran unas mujeres que eran vírgenes y dedicaban toda su vida a servir a la diosa. Y si alguna de las vestales era encontrada teniendo relaciones sexuales, se la enterraba viva, cosa que le pasó a varias, ¿no? Porque claro, algunas eran de carne y hueso, como todos, y algunas aflojaban. Quizá esto nos hace pensar, digo yo, que el ideal monástico no necesita vivirse necesariamente de forma netamente externa, sino que puede vivirse internamente. Es decir, no se trata de obligarse a uno mismo a vivir de pan y agua y hacerse un nudo en sus genitales para no tener relaciones, sino que se trata de una frugalidad y una austeridad en las costumbres, quizá. Entonces, este hombre, Han Hus, el checo, hacía referencia que justamente que la virginidad y el ascetismo son realidades muy cercanas a Cristo, decía él, aunque en este sentido hacía referencia al ideal en general y no a la vida monástica en sí misma. O sea, decía eso, que se puede vivir este ideal sin necesidad de llegar tan lejos como para internarse en un monasterio, porque acuérdense que el pueblo raso, el agricultor, cuando veía a los monjes, los veía como tipos que la pasaban bien, porque en la Edad Media ser monje era que tenías asegurado un plato de comida toda tu vida, y que tenías un techo, y que tenías protección de muchas cosas, de enfermedades, por ejemplo. En cambio, el agricultor estaba ahí a la buena de Dios. Entonces, de hecho, muchas vocaciones monásticas nacieron de la comodidad, de saber que ahí estabas asegurado. Después viene Lutero, ya en 1483, después de acá de los dos amigos que citamos, Wycliffe y Han, ¿cómo se llamaba? Ya me olvidé el nombre. Jan Hus o Han Hus, no sé cómo se pronuncia. Martín Lutero no se opone a los votos monásticos al principio de su reforma. De hecho, en 1519, acuérdense que él era católico, exalta la vida monástica como un estilo de vida que hunde sus raíces en la consagración bautismal, ¿no? Como que cuando te bautizan, en última instancia te están inclinando a una vida de frugalidad. Acuérdense que bautizarse es morir. En sus obras, A la nobleza de la nación alemana, La libertad del cristiano y de la cautividad babilónica de la Iglesia, todas de 1520, habla de los votos monásticos sin condenarlos. Recomienda no hacerlos. Él dice, no los hagan, pero no niega su validez. O sea, no los hagan, pero bueno, están bien, decía el tipo. Ahí era más tibio. Será en 1521 cuando por primera vez el reformador alemán, en su obra Temas sobre los votos, contrapone la obligación de la observancia de los votos a la libertad del Evangelio. Sin embargo, en la misma obra aclara que los votos deben vivirse con entera libertad, por lo tanto no hay todavía una condena formal. Lutero atacó directamente la profesión de los votos monásticos en su obra, ahora sí, De Votis Monasticis Judicium, juicio sobre los votos monásticos, declarándolos como obra humana y situación que porta al cristiano a una esclavitud que contradice a la libertad de Cristo. O sea, Lutero te decía, si haces un voto monástico, no viene de Dios, viene que se te ocurrió a vos
y que tendrás algún problemita psicológico. Está mal. El sentido teológico de los votos no fue cuestionado por él, sino la obligación de cumplirlos que coartaba la libertad del cristiano. Porque vio que se nos antoja un poco excesivo cuando uno... Porque usted puede hacer promesas a usted mismo, ¿no? A partir de ahora no voy a comer más, dulces por un mes. Y está bien, es algo que quizá usted lo hace por su salud, lo hace porque quiere sentirse mejor, ¿no? Pero si usted se dijera, a partir de ahora y hasta que me muera no voy a comer más dulces, es muy potente eso, porque eso implicaría una omnipotencia justamente, una especie de yo tengo tanto control de todas mis pulsiones que yo, la puntita del iceberg, aseguro que nunca la parte de abajo de mi iceberg, que es infinitamente grande, va a querer tal cosa. ¿Cómo lo sabe usted? Y si en una semana usted se muere por comer dulces y usted sigue queriendo no comerlos, pero interiormente se muere por comerlos, ¿qué va a hacer el resto de su vida? Va a estar pendiente de una dicotomía en lugar de estar pendiente de lo que realmente importa. Esto es lo que decía Lutero. Es decir, decía él, yo no cuestiono los votos en sí. Los votos cualquiera los puede hacer y están bien. El tema es que si usted se lo impone de por vida, coarta su libertad, que es la libertad, digamos, del Espíritu Santo, que te dice mañana no, mañana quiero que vayas a tal otro lado, mañana quiero que te cases. Entonces, como uno no lo sabe, si uno se impone un voto de por vida, hay problemas. Esto decía el amigo Lutero, con mucha razón, entiendo. Algunos autores modernos señalan que el reformador alemán escribió dicha obra bajo la presión de Andreas Karlstadt y Melanchthon. La condena de Lutero fue suficiente para abolir la vida monástica y las órdenes religiosas de las iglesias de la Reforma. O sea, todo el protestantismo carece de vida monástica por esto. Habría que esperar hasta bien entrado el siglo XIX para que se restablecieran formas de vida monásticas de la iglesia luterana. Por ejemplo, empieza a haber, por ejemplo, TC, ahí en Francia, es una organización ecuménica donde se vive de forma monástica, se lleva un hábito de vida monástico y hay muchos, tanto protestantes como católicos. Y también otras denominaciones dentro de la Reforma incluyen vidas actualmente que podrían entenderse de monásticas. Para los autores modernos, la esencia del cristianismo se aleja del ascetismo ritual y del legalista. Es decir, se suele pensar con bastante acierto que la vida cristiana es una vida libre, como Jesús, ¿no? Ir de acá para allá, estar en la sociedad, estar pero no estar, ser del mundo pero no ser del mundo, ¿no? Estar en el mundo pero no ser del mundo. Es decir, tener esa doble existencia de estar y moverse en el mundo y ayudar a la gente, pero no caer presa de él. Por esta razón, como el ascetismo es algo consustancial con el monacato, ya que este no es más que una forma de ascetismo organizado, los modernistas concluyeron que el monacato no podía enraizarse en el Evangelio. Dedujeron que su origen estaba en otras religiones ascéticas que se difundieron por el Mediterráneo entre el siglo I y IV después de Cristo, ¿no? Acuérdense que el Imperio Romano y antes Alejandro Magno hicieron que confluyesen de todo. Egipcios, griegos, hebreos, hindúes, todo mezclado ahí en una especie de gran licuado. A finales del siglo XIX, cosa que alimentó el pensamiento modernista, el historiador protestante H. Weingarten, con su obra Origen del monacato en la época post-constantiniana, un título que no le entraba ni en la tapa del libro, negaba el origen cristiano del monacato por considerar como leyendas piadosas las vidas de los padres del desierto. Claro, los padres del desierto eran los primeros cristianos. Eran tipos que se fueron a vivir al desierto de Egipto normalmente, primero porque los perseguía el Imperio Romano. Y después, cuando el Imperio Romano aceptó el cristianismo, allá por el 313, porque no les gustaba el pacto que habían hecho los obispos cristianos con el Imperio Romano. Ellos pensaban, estos se vendieron, ¿no? Y de hecho se vendieron, pasó así. Entonces, como no les gustaba,
se iban a vivir al desierto. Pero claro, estas vidas de los padres del desierto, que por ejemplo Juan Casiano popularizó mucho, eran mitificadas, ¿no? Magnificadas. Entonces eran una especie de colección de santos, como quien lee la florecilla de San Francisco de Asís. Es un milagro tras otro, tipos que no sé, que estaban constantemente conectados con Dios, y sonaba medio como exagerado. Entonces, según él, el origen cristiano del monacato fue una invención de la intención de esconder su origen pagano, ¿no? Se basó en el paralelismo existente entre el monacato cristiano y el de otras religiones anteriores al cristianismo. Autores católicos respondieron a estos ataques con argumentos subjetivos más que históricos, sin embargo, y la controversia benefició a la institución misma del monacato cristiano. Gracias a ello se clarificó su origen y su especificidad propiamente cristiana, sin negar las semejanzas e incluso influencias más o menos directas de otras formas de monacato anterior al cristianismo. O sea, hoy en día nadie niega que el monacato cristiano tiene influencia de otros monacatos. O sea, nada nace de la nada. Ex nihilo nihil fit. Es decir, de la nada no puede salir algo. Todo sale de alguna cosa. Entonces, sería muy tonto decir que el monacato cristiano es totalmente una invención cristiana. No, había de todo, ¿no? De hecho, Pablo de Tarso, cuando empezó a popularizar el cristianismo en otros lugares, lo que hacía era inculturar, era llevar la idea cristiana y si lo que había ahí era harina, él empolvaba en harina lo suyo y se los mostraba, como cuando fue a Grecia, a Atenas, y sabiendo que era un pueblo muy culto, lleno de filósofos, lo que hizo fue recorrer la ciudad primero, antes de hablar, y vio que había una especie de templo al Dios desconocido, porque los griegos eran tan profundos que decían, bueno, vamos a poner hasta un templo a un Dios que no conozcamos por las dudas, porque siempre puede haber algo más. Entonces él aprovechó eso y dijo, ¿saben quién es ese Dios desconocido? El que yo les vengo a contar, Jesús. Entonces, eso es como aprovechar lo que ya está en el lugar y revestirlo, como el esqueleto que uno encuentra lo reviste con la carne que uno trae. Entonces, después, ¿qué es lo que queda ahí? Bueno, queda una mezcla. Entonces, el monacato es una mezcla de costumbres anteriores y costumbres cristianas netamente. Por último, los autores contemporáneos, los de ahora, especialmente protestantes del siglo XIX y XX, continuaron basando sus argumentos sobre el origen pagano. Los protestantes no querían saber nada con el monacato. Decían, nosotros nos casamos y tenemos hijos, y punto. Sobre la base de lo dicho por Weingarten, sin embargo, el movimiento de Oxford en la iglesia anglicana, ¿no? Iglesia propiamente de Inglaterra, acuérdense que desde Enrique VIII, cuando el Papa no le permitió divorciarse, el tipo dijo... Así que no me permiten divorciarme. Me voy a inventar mi propia iglesia. Y se creó la iglesia anglicana, que es una iglesia netamente inglesa, es de ellos. Entonces, adiós Papa, y nos creamos nuestro propio cristianismo, y listo. Entonces, la iglesia anglicana fue cambiando de dirección a la hora de justificar lo específicamente cristiano de las instituciones monásticas, y Ranke Heinemann, católico de la segunda mitad del siglo XX, al igual que otros autores católicos y protestantes, basados en los últimos descubrimientos arqueológicos en Siria, Egipto y Palestina, no dudan en que el monacato, si bien tiene paralelismos con el monacato pagano y de otras religiones, tuvo su nacimiento y posterior desarrollo independiente de estos. O sea, está diciendo, entiendo que tiene influencia y se parece muchísimo a otras cosas, pero es un fenómeno netamente nacido en esa época. Yo creo que tiene, obviamente, una mezcla de todo, pero claro, tiene su personalidad propia porque se va tiñendo cada vez más de contenidos cristianos. Hasta aquí vamos a ver hoy. En la siguiente ocasión nos vamos a adentrar ya en lo que dice el Antiguo Testamento, a ver qué precedentes hay en el mundo judío de este monacato, más que nada como una forma de vida monacal, entendiendo
el monacato como lo planteamos al inicio de esta conversación, como algo que es propio del ser humano, es una especie de difuminar un poco tanta diversidad y tanta demarcación clara entre esto es esto y aquello es aquello. El monaquismo es un intento de borrar las diferencias. Acuérdese que, o le doy un ejemplo, fíjese, los monjes cartujos cuando mueren, no solo renuncian a su nombre todo monje cuando se hace monje, sino que cuando mueren sus lápidas no tienen nombre. Es decir, mueren hasta ese punto. Dejan de tener posesiones propias, dejan de tener ropa propia, dejan de tener ideas propias, dejan de tener todo. Y se convierten en ¿qué? En un sustrato simple, esencial y a la vez colectivo. Entonces, yo creo que el monaquismo, que hoy en día existe también como monacato urbano, que es una especie de ¿por qué no vivir estas ideas monásticas en la vida cotidiana? De hecho, yo en mi vida cotidiana podríamos decir que vivo un cierto grado de austeridad, pero no autoimpuesta ni con un voto de por medio, sino una austeridad que consiste en de repente no frecuentar bares o cines o cosas así, sino vivir una vida más recluida y más simple y más dedicada a la investigación, a la meditación y demás. Pero porque en mi caso es mi inclinación, no se trata de una imposición. Pero digo, todo ser humano en el fondo tiene la intuición de que hay que apagar un poco la radio, un poco el ruido, un poco la cacofonía y ver qué hay detrás. En la siguiente ocasión, como les digo, nos vamos a introducir en el Antiguo Testamento a ver qué nos cuenta. Les recuerdo que está mi libro en Amazon, Sadhana al Camino Interior, disponible en papel, en digital también. Están los cursos que doy, para los cuales pueden comunicarse a pablojorgeveloso@gmail.com y preguntarme. Son cursos de distintos temas, como por ejemplo tarot, oráculo Lenormand, astrología y luego temas que tienen que ver con lo que cada uno quiera investigar. De repente alguien me puede decir, quiero hacer un curso profundizando sobre, no sé, el Yoga Sutra de Patanjali. Bueno, trabajamos eso. Quiero decir, hay cursos como a medida. Y luego también está el reordenamiento vital, que es este diálogo que tenemos con quien consulte, presentando justamente un tema, una dificultad, un obstáculo, algo que le pasa a quien consulta. Y yo, más allá de aconsejar, o sea, no aconsejo, sino que lo que hago es preguntar para poder ir abriendo ese tema cada vez más y que se puedan encontrar inconsistencias, contradicciones o cosas que no se estaban viendo originalmente, cosa que así resulta ser muy provechoso. Vamos a ir a nuestra cortina de despedida, así nos encontramos en la siguiente ocasión. Ahí vamos, a ver si lo puedo encender esto, ahí está. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Buena semana, buena vida y... Avanti Damocleanos. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos.